Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Hoy hablaremos sobre la profecía bíblica de Israel y los tambores de guerra que se oyen ya muy cerca. Sabemos que según la profecía bíblica habrá al menos dos grandes guerras que se producirán en el futuro o en un futuro muy cercano en Israel. La primera es la que conocemos como la guerra de Gog y Magog, que se encuentra en Ezequiel 38 y 39, y la segunda es la guerra final de Armagedón. Según la profecía bíblica, combinada con los acontecimientos actuales, podemos ver claramente que estas dos guerras se están desarrollando ante nuestros propios ojos. También te quiero comentar sobre este excelente libro del pastor Jimmy Evans que dice ¿Dónde están las personas desaparecidas? Este ejemplar habla de lo que va a suceder durante la tribulación y qué pasó con las personas que se fueron en el rapto de la iglesia. También trae un mensaje de salvación y pasos claros para las personas poder hacer decisiones correctas durante el tiempo de tribulación si es que no se fueron juntamente con el rapto en la iglesia. Así que comenzamos. Comencemos con la guerra de Armagedón. Estas son algunas de las principales profecías describiendo el Armagedón y luego veremos los acontecimientos actuales y lo que está ocurriendo en Israel y en el mundo. Joel 3 del 1 al 2 dice, en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Quiero que hagamos un alto ahí y pongas mucha atención en esa palabra que dice dividir mi tierra. Dios es el agente casual de Armagedón. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que va a propiciar esta guerra de Armagedón para juzgar a las naciones del mundo que han maltratado a los judíos y han dividido la tierra. Zacarías 12, del 1 al 3 dice, este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Y eso es algo increíble que está diciendo Dios, que Él mismo está trayendo esta situación para que los países que han estado en contra de Israel se topen con Israel como esa piedra, ¿verdad?, que parece también como una copa embriagante. La ciudad de Jerusalén es el foco de Armagedón cuando las naciones del mundo marchen contra ella, tratando de obligarla a que Israel se rinda. Esa es la razón principal de la guerra de Armagedón. Hay un artículo en noticias, ¿verdad?, que hemos visto del Departamento del Estado aquí en los Estados Unidos de Biden, donde elude a Israel para abrir un consulado palestino en Jerusalén. Eso sucedió el 2 de junio del 2022, este mismo año, pero no sucedió así. Y el presidente Biden, cuando dijo que iba a hacer esto, que iba a ir a visitar a Palestina, dijo en Jerusalén primero y luego iba a Palestina, dijo que en ese próximo viaje que iba a ir, que no debería de haber judíos acompañándolo. Nunca había sucedido eso. Siempre que los presidentes de Estados Unidos han visitado esa región, siempre va acompañado por un gabinete de judíos. En este caso, el presidente Biden dijo, no quiero que me acompañen, porque él tenía el plan de mover la embajada de Jerusalén nuevamente a su lugar de origen, donde estaba antes del presidente Trump. Y eso no sucedió, pero por esa razón no quería que los judíos lo acompañaran. Y su Departamento de Estado están comprometidos a una solución de dos estados entre judíos y palestinos. O sea, aún ahorita la Casa Blanca está hablando de que sigan tratando de dividir la tierra de Israel para judíos y palestinos. Y esto es lo que enfurece a Dios y lo que enfurece a las naciones que rodean a Israel y a la ONU. Todo el mundo está enfocado en Jerusalén y por conseguir que se divida la tierra de Israel, y todo va empeorando.
Ellos piensan que al hacer esto le están dando dividir la tierra. Dicen, bueno, pues tú quédate con una parte, tú quédate con la otra y yo creo que ya no hay problema, hagan las paces, cada quien vive contento. Pero nos hemos dado cuenta, número uno, no es bíblico. Dios dice que no dividamos su tierra. Y número dos, la poca tierra que se le ha dado a los palestinos no ha sido suficiente, sino que ellos realmente quieren, y los países árabes que están en contra de Israel, destruir al pueblo de Israel por completo. Es la cuestión número uno de la política exterior de nuestros días y nadie puede resolverla. Y de eso se trata el Armagedón, la solución a la cuestión de Jerusalén, o por lo menos eso es lo que ellos creen, que al venir a atacar a Jerusalén para destruirla se va a acabar ese problema y entonces van a poderse dividir la tierra. Pero te voy a decir el final de la historia, y eso nos lo dice el Señor en Zacarías 14, del 1 al 5. Dice, atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto lo dejarán entrar en las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Aquí es muy interesante porque ya está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos con él. Y está hablando de la segunda venida de Cristo exactamente en esa guerra de Armagedón, donde Dios mismo, Jesús mismo, va a poner sus pies en el monte de los olivos y entonces se parará y habrá una gran batalla. Podemos ver claramente la posición de la mayoría del mundo el día de hoy. Y descubrí una página de web que es la UN.org, que es la ONU, ¿verdad? .org, que se refiere a Israel y a Jerusalén. ¿Cuál es la posición de las Naciones Unidas el día de hoy ante Jerusalén y para Israel? Dice, la posición de las Naciones Unidas está definida por las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, así como por el derecho internacional y los acuerdos bilaterales. La solución de los dos estados sigue siendo la única vía para garantizar que los palestinos e israelíes pueden hacer realidad sus legítimas aspiraciones y convivir en paz y seguridad sobre la base de las fronteras de 1967 y con Jerusalén como capital de ambos estados. Esto lo único que va a traer es una guerra. La ONU sigue insistiendo en que se divida la tierra en dos estados y que eso va a traer la paz y que cada quien haga lo que quiera con su pedazo de tierra. Pero sabemos que Dios dice que no dividamos su tierra y que Él peleará en contra de todas aquellas naciones que quieren hacerlo. Ahora vamos a ver la guerra de Gog y Magog. Ese está en Ezequiel 38, 1 y 8, vamos a leerlo. Ese es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Este es Dios hablando, exactamente. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros, con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet Tagorma desde el lejano norte y muchos otros. Prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz.
después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Y aquí está hablando prácticamente de Rusia, de Irán, de Turquía, de Siria, de Libia, de Sudán. Y esos son los actores principales que está hablando de la guerra de Gog y Magog y que van a venir hacia Jerusalén y van a atacarlo. Y Dios está diciendo, yo voy a poner unos garfios en tu hocico, ¿verdad? En tu nariz, y te voy a jalar. Y esa es una provocación que va a haber a estas naciones. El día de hoy podemos decir que a lo mejor Rusia es Magog, ¿verdad? Y podríamos decir que a lo mejor el presidente Putin es Gog. No sabemos con certeza, pero pareciera que pudiera ser. Y es lo que muchos expertos de escatología están hablando el día de hoy. Israel está determinada a evitar que Irán alcance tener la capacidad nuclear. Otro punto importante es el enorme maniobra militar denominada carros de fuego. Quiero explicarte esto. Tú sabes que ahorita Israel está haciendo una campaña militar que se llama carros de fuego. Y carros de fuego está enfocado en destruir a Irán y protegerse del ataque que vendría al Israel bombardear Irán. Y esto también se está preparando para que en varios frentes de alrededor de Israel estén protegidos. Esto no es un simulacro, sino realmente están preparándose para lo que está por venir, ya que la ONU sigue insistiendo en el concepto de dividir la tierra en 2 estados. Pero de acuerdo a todos los expertos, están diciendo que en los próximos meses o el próximo año podría desatarse esta guerra, especialmente contra Irán, y ese podría ser el garfio que traería a Rusia y a todos sus aliados en contra de Israel. Y por eso Israel está haciendo esta campaña de guerra que se llama carros de fuego, listos para protegerse de la invasión futura que podría pasar por Gog y Magog. Rusia advirtió que si Israel ataca a Irán, tendrá que rendir cuentas a Rusia. Fíjate qué interesante, esa es una declaración que Rusia hizo y dijo, si tú atacas a Irán, yo te voy a atacar prácticamente. El tono diferente de Rusia hacia Israel desde que empezó la guerra en Ucrania ha ido avanzando, se ha ido enalteciendo y está tomando fuerza en contra de Israel. Y Israel está también reaccionando y está bombardeando objetivos iraníes en Siria. Entonces, esto no está trayendo a Israel a una posición de decir, bueno, entonces me voy a calmar, sino el que Rusia está diciendo esto, realmente Israel no lo está tomando en cuenta, porque Israel se quiere proteger de lo que Irán podría hacer con una bomba atómica. La razón de la bomba atómica que está haciendo Irán es exactamente para destruir Israel. Y si Israel permite que esta bomba atómica se lleve a cabo, entonces está poniendo al país en una posición de víctima y esto no va a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi predicción o lo que yo pienso que va a pasar? Es que Israel va a bombardear pronto a Irán y será el gancho en la mandíbula de Rusia y la coalición de Gog y Magog. También creo que la guerra de Gog y Magog se librará cerca del tiempo del arrebatamiento y que esto establecerá el pacto con el anticristo. Te voy a explicar cómo lo que yo creo. O sea, puede pasar de otras maneras, pero eso es una opinión de acuerdo a lo que hemos estado viendo de la profecía bíblica y los acontecimientos del día de hoy. Si Israel ataca a Irán porque la ONU no está respondiendo, o sea, Israel está diciendo continuamente a la ONU, fíjense en Irán que está tratando de construir una bomba para destruirnos. Hagan algo al respecto, pongan sanciones, esto, aquello. Han puesto algunas sanciones, pero no han sido muy enfáticos en demandar que Irán pare su procedimiento nuclear. Y entonces Rusia, que está diciendo, si tú atacas a Irán, yo te voy a atacar, se va a venir y va a atacar a Israel. Y entonces, en el momento que estalle esa guerra, de ahí va a surgir el anticristo para venir y decir, a ver, vamos a calmarnos todos, vamos a arreglar esto y vamos a hacer un tratado de paz. Eso es lo que yo creo que va a suceder.
Creo que en algún año, y podría ser este año, que el rapto pudiera ocurrir, y si no es este año, a lo mejor el año que viene, no sabemos realmente, pero sí sabemos que está muy pronto por todos los acontecimientos que están pasando. No solo estamos viendo la tensión sobre Jerusalén y la solución de los dos estados, estamos siendo testigos de un momento crucial entre Israel e Irán que podría conducir a esta guerra de Gog y Magog. Aparte, otras cosas adicionales que están pasando, que están poniendo mucha presión en todo el mundo, son las pandemias mundiales, la escasez de alimentos que llevará a la hambruna en algunas partes del mundo, las guerras y rumores de guerras también, no solamente ahí, pero con Ucrania y la posible invasión en otras partes de Europa de parte de Rusia, la grave amenaza de esa guerra nuclear que está hablando Rusia que podría ser si la OTAN se mete en el proceso de la invasión hacia Ucrania y posiblemente Polonia, la apostasía y el engaño que estamos viendo, que hemos visto en esos últimos meses, ni siquiera años, de cómo se ha desatado una apostasía que es lo contrario a los principios bíblicos en todo el mundo, el espíritu del anticristo y en todas partes la persecución, y también ya vemos alguna persecución aquí en los Estados Unidos en contra de la iglesia y algunos cristianos, y algunas de esas persecuciones ya son públicas y podemos ver cómo se ha ido difamando la palabra de Dios y la gente está tomando acciones en este mundo que nos están llevando a ese momento de posible final de los tiempos. Podemos ver, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones aquí en Estados Unidos, cómo la gente no tuvo el valor de poder decir o estar en contra de los principios que este mundo está poniendo en contra, por ejemplo, del aborto, sino que mucha gente tomó eso, el aborto, para votar en contra de los principios morales de Dios, teniendo el concepto de que debemos de luchar por las mujeres y sus derechos. Como estamos viendo, a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Israel es la gran señal de Dios del fin de los tiempos y lo que sucede allí es lo que más debemos estar poniendo nuestra atención. Como podemos ver, los tambores de guerra están sonando y lo que significa esto es que el regreso de Jesús está cerca. Todo esto son buenas noticias para el creyente porque Jesús viene pronto. Pero un punto interesante que debemos de ver y no perder de vista es que ahora nuevamente Benjamin Netanyahu es el ministro de Israel. Y esto es algo muy claro y es un riesgo contra Irán. Te voy a explicar por qué. Porque a la hora que el ministro Netanyahu se dio de baja y entró otro ministro a Israel, eso parecía que iba a poner una situación más cómoda con Estados Unidos y la ONU y la posibilidad de los dos estados. Al regresar Netanyahu a ser ministro de Israel, eso vuelve a traer tensión porque no es liberal. Netanyahu es más conservador y él está totalmente en contra de la separación de la tierra de Israel en dos estados. Y entonces también está en una posición mucho más agresiva contra Irán. Entonces, el hecho que Netanyahu haya regresado a ser ministro de Israel también pone una posición a todo eso que estamos hablando, a que la guerra de Gog y Magog pueda ser aún más pronto de lo que nos imaginamos. Él ha hecho declaraciones donde está dispuesto a defender a Israel de la amenaza de Irán si la ONU no hace algo al respecto. El tiempo está corriendo y se ve claramente que la ONU posiblemente no hará nada, lo que solo deja una sola solución para Israel y que es que ataque a Irán y se desate otra guerra que lleve a un conflicto en el Medio Oriente donde dará entrada al anticristo para traer un tratado de paz y la reconstrucción del templo. Todo esto está listo para el rapto y el inicio de la tribulación. Estemos alerta, viviendo y planeando para una larga vida aquí en la tierra, pero recordando que no somos de este mundo y que nuestra redención está cerca. Te mantendré informado sobre todo esto y lo que está pasando sobre este tema y no debemos ignorar a Israel. Recuerda que es la niña de los ojos de Dios y quien bendiga será bendecido y quien la maldiga será maldecido. Estas dos guerras de Gog y Magog y Armagedón sucederán y Dios será el protagonista principal que traerá una redención final a este conflicto.
Recuerda que cada vez que hablo de este programa en Punto de Quiebra es para animarte. Ese no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy y en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com y esta sección tiene acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto. Hasta la próxima.